Muy bien, pues ya estamos. Muy buenos días. Lo primero, agradecer nuevamente a Luis el placer y el honor de estar con nosotros para tratar el tema de comunicación en tiempos de crisis. Sé que tiene una agenda apretadilla, pero nos va a hacer el favor de dedicarnos unos minutillos de su tiempo para tratar el tema. Y más tarde, tanto los que tendréis la charla tanto en formato vídeo como en formato podcast, para el que lo quiera, si no puede visualizarlo, lo puede escuchar más tarde. Bueno, Luis, en primer lugar me gustaría introducirte un poco porque raro es el que no te conozca porque era una referencia en el sector, pero para el que no te conozca, decir que Luis es responsable de comunicación, consultor y docente especializado en comunicación corporativa y 2.0. Y para rematar nuestra semana de reportero tuitero, yo quería tratar con él el tema de la comunicación en tiempos de crisis, porque ya no tanto por el tema de la pandemia, que aunque todavía lo estamos viviendo, pero sobre todo ahora se ha recrudecido por el tema de la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces me gustaría tratar este tema contigo, Luis, porque, digamos, para poner un poco en perspectiva la materia, hemos visto que la incertidumbre y la inestabilidad económica han permanecido con nosotros. Todo parece indicar, sobre todo por los altos niveles de inflación, van a continuar haciéndolo. En los momentos de crisis que estamos viviendo, hemos visto que la comunicación es un elemento clave para generar confianza. Si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a una circunstancia de una absoluta incertidumbre, tenemos esa necesidad de informar que se hace imprescindible. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el presidente Volodymyr Zelensky en Ucrania, que el hombre, a pesar antes de la guerra, todos los problemas que estaba teniendo a nivel de popularidad en su país y demás, con el tema de la guerra, la parte positiva, si se puede decir, que la ha podido sacar, es que se ha convertido en un referente, digamos, de empatía comunicativa con los suyos y con el resto del mundo de cómo está afrontando el conflicto. Luego hemos visto que a raíz de la pandemia hemos visto que la anticipación y la coordinación han sido elementos fundamentales para responder a ello. Hemos visto que los eventos se han transformado en webinar, los formatos digitales se han vuelto prioritarios, y un tema que fue el que trabajamos contigo y que para mí, ya te lo comenté en su momento, no sé si lo recuerdas, pero para mí es, digamos, de primero de carrera, si la empresa fueran una carrera universitaria y se pudiera estudiar en la empresa. Para mí la comunicación interna es de primero de carrera, es básico y fundamental. Ya hemos visto que la comunicación interna tiene que ser constante y bidireccional, y que hay que tener capacidad de adecuarse a las circunstancias en tiempo récord. Dicho esta pequeña introducción, que no me quiero enrollar, y ya te quiero dejar a ti. En primer lugar, me gustaría preguntarte cómo tú has visto las diferencias de cómo han afrontado este panorama las empresas, bueno, a nivel de empresas y ya a nivel general, las personas, la diferencia desde que tuvimos la crisis económica, luego la pandemia y ahora con el momento que estamos viviendo con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Jesús. Antes de nada, agradecerte enormemente la amabilidad y la oportunidad de estar con vosotros otro ratito en torno
a la comunicación, saludar desde aquí a toda la comunidad del Instituto Cartuja y sobre todo a José Miguel, que es un poco el padre de todas estas iniciativas y el que da sentido un poco a todo lo que hacéis. Y a partir de ahí, pues nada, comentar que, bueno, me ha parecido excelente tu introducción. Prácticamente has abordado todos los temas de Muchas actualidad gracias. en torno a la comunicación de crisis y un poco, si vamos a la pregunta concreta que hacías, pues hemos visto una concatenación de hechos que quizá pues, vosotros que sois bastante más jóvenes, incluso los que ya tenemos cierta edad, no habíamos vivido anteriormente, una crisis económica, prácticamente sin terminar de recuperarnos plenamente, una vinculación con una pandemia que no habíamos conocido anteriormente. En estos momentos, incluso en el entorno europeo, pues el primer conflicto bélico, si exceptuamos un poco la guerra de los Balcanes, desde la Segunda Guerra Mundial, con la implicación adicional que está teniendo para el tema de la energía, sobre todo los transportes, la logística, pero es un poco, desde mi punto de vista, y lamentablemente, el entorno en el que vamos a tener que manejarnos desde hace unos años y a partir de ahora, porque vivimos en el entorno de una volatilidad enorme, con muchísimas circunstancias que cambian a diario y trasladado al mundo de la comunicación, por ejemplo, pues las empresas que antes tocaban de una forma tangencial, muy secundaria, el tema de la comunicación de crisis, pues prácticamente lo han puesto sobre la mesa como un aspecto básico de su agenda, porque nos enfrentamos diariamente a muchísimas crisis. No tienen por qué ser de la gravedad de las que estamos viviendo, por supuesto, pero el entorno de creciente digitalización, la revolución que estamos viviendo en todos los sentidos, en el plano cultural, en el plano social, en el plano económico, hace que las empresas estén menos preparadas que nunca para tratar con los enormes retos que tienen a diario. Por eso, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, que, como hablabas anteriormente, la comunicación interna y quizá la comunicación de crisis eran un poco los hermanos pobres, a los que se prestaba muchísima menos atención, pues han ganado muchísimo protagonismo porque los equipos de comunicación y las empresas en general tienen que estar mejor preparadas que nunca para tratar con cualquier incidencia que se va a producir sí o sí, como estamos viendo. A veces por cuestiones internas, de mal funcionamiento, de mala gestión, pero a veces por cuestiones que escapan un poco de nuestro control. Y en la medida, también lo comentabas tú en la presentación, que estemos mejor preparados, pues vamos a tener muchas más posibilidades de anticiparnos lo posible, de prevenir las crisis y, si no es así, de tratar de gestionarlas de la mejor manera posible para tratar de salir reforzados o al menos que golpeen lo menos posible a las organizaciones. Desde luego, desde luego. Entonces, para ti, ¿cuáles son, digamos, los principios básicos para comunicar en estos momentos de crisis que hemos estado viviendo y que, como tú bien dices, por desgracia nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con ellos? Pues básicamente, y aunque parezca, digamos, un juego de palabras, la clave está mucho antes, en haber sido capaces de anticipar estas crisis. A un 100%, lógicamente es imposible, pero en la medida que tengamos un plan de comunicación, una apuesta estratégica por la comunicación y que hayamos sido capaces de adelantar determinados escenarios, vamos a estar mucho más preparados. El plan de comunicación de crisis tradicional, que muy pocas empresas tenían hace algún tiempo, pues prácticamente se está convirtiendo en una necesidad perentoria porque, como estamos viendo, las crisis se suceden y nos tienen que pillar de la mejor manera posible. Entonces, en la medida en que tengamos un planteamiento inicial sobre cómo encarar estas crisis, que hayamos hecho una formación interna, por ejemplo, en portavoces, quiénes van a ser las personas que van a dar la versión oficial de la empresa respecto de determinadas crisis, y que hayamos sido capaces de involucrar a toda la organización, si hemos realizado toda esa labor previa, seguramente vamos a estar mucho mejor preparados para encarar cualquier tipo de crisis. La prevención, la anticipación es clave. Muchas veces, sobre todo en comunicación, pues nos acordamos de la crisis en particular una vez que haya estallado. Y si no hemos realizado toda esa labor previa, lo comentábamos con vosotros también a lo largo de la conversación que tuvimos en Twitter, si no hemos trabajado previamente la comunicación es muy difícil, porque no tenemos las herramientas necesarias para dar respuesta a la crisis. Entonces, lo importante es toda esa labor previa. En comunicación, por ejemplo, el análisis, la reflexión y la realización de un plan estratégico es básico. A partir de ahí, tomar determinadas decisiones es mucho más sencillo porque ya tenemos un bagaje previo. Si no, realmente la gestión de la crisis, como muchas veces se acude, por ejemplo, por parte de las empresas, a consultoras y medios externos, cuando la crisis ha surgido,
es mucho más difícil, mucho más costoso y sin duda pues va a tener un impacto mayor en la reputación de la empresa. Claro, y la comunicación tenemos que ver que se haga con propósito, que sea clara, concisa, informativa, para generar, digamos, esa certidumbre que necesitamos sobre todo los trabajadores de la empresa, que son los que se están viendo más afectados en la actualidad. Sí, además, lo comentas tú, la comunicación interna, que a veces también se descuida un poco, es un aspecto básico de la comunicación de la crisis, porque toda la organización tiene que ser consciente de lo que está ocurriendo, de las medidas que se van a adoptar, de cómo se va a continuar esa comunicación, porque si no, realmente estaremos trasladando hacia afuera una imagen que no compartimos desde dentro. Decía un ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que en épocas de crisis es mejor pecar por exceso que por defecto de información. La empresa tiene que ofrecer su versión, tiene que ser capaz de trasladar a la sociedad, en primer lugar siempre a las personas afectadas, qué es lo que ha fallado, solicitar perdón si es preciso, que no pasa absolutamente nada por reconocer los errores y a partir de ahí poner en marcha las medidas que permitan solucionar la crisis. Porque no estamos hablando de una cuestión coyuntural, sino que la crisis va a afectar directamente a la reputación de la empresa y en la medida que seamos capaces de resolverla con éxito, primero estaremos mandando a la sociedad un mensaje claro de que somos una empresa, un entorno, una organización confiable, que hemos resuelto el problema y que hemos satisfecho las necesidades de los damnificados. Y en último término, pues incluso hay casos recientes de empresas que han salido reforzadas después de una crisis. Pero todo ello es imprescindible haberlo trabajado anteriormente y haber tenido todo un análisis previo en torno a la comunicación, una apuesta que en muchos casos no se da todavía. De hecho, esto que me comentas me recuerda a lo que vimos contigo cuando tuvimos nuestra charla en el instituto, y es que vemos que es necesario digamos que la empresa comparta los valores de los trabajadores y viceversa, que los trabajadores compartan los valores de la empresa y los valores de la empresa con los trabajadores para poder afrontar mucho mejor estas situaciones. Sí, porque tenemos que estar todos mucho mejor preparados, no solo la dirección, todo el conjunto de la empresa tiene que estar mucho más preparado. Cada vez se necesitan trabajadores, empleados mucho más flexibles, que sean capaces de adaptarse y que tengan las herramientas necesarias para actuar con cierta autonomía. Y todo ello lo da, en cierta medida, la apuesta que ha hecho la empresa por cada uno de los empleados de trasladarle una serie de valores que deben ser compartidos, porque al final no se puede hacer una diferenciación entre lo que la empresa opina de forma oficial y luego lo que realizan los trabajadores. Eso inevitablemente nos va a abocar al fracaso. Tenemos que tener toda una serie de valores compartidos, que quizá en un principio se diseñen desde la dirección, pero que deben ser compartidos por toda la organización. Y ahí la comunicación interna tiene un valor indiscutible porque va a ser un poco el elemento, el nexo de unión entre los valores de la empresa y todo aquello, el orgullo de pertenencia de cada uno de los trabajadores, que al final son las fuerzas sin duda de la que depende el éxito de cualquier tipo de organización. Muchas veces ponemos el énfasis demasiado, a lo mejor en la dirección, en la gestión de determinados aspectos, pero sin la suma individual de cada una de las personas que forman parte de la organización, es imposible no ya superar una crisis, sino tener éxito en una empresa a medio y largo plazo. Desde luego. Y oye, Luis, una pregunta ya que estamos, que me ha surgido por curiosidad, a ver cuál es tu opinión. Para ti, dentro de lo que cabe de estas situaciones que estamos viviendo, y tú lo has comentado, sobre todo lo que, digamos, a ver, lo estamos padeciendo todos, pero es verdad que, digamos, la generación de los millennials, sobre todo los que tienen los de mi generación, que yo, por ejemplo, los de mi generación ya vamos a entrar, yo, por ejemplo, este año ya voy a entrar ya a los 30 años y nos venimos comiendo. Iba a hablar en individual, pero vamos, esto es, por desgracia, lo estamos sufriendo los de mi generación. Nos hemos comido una crisis financiera, nos hemos comido una pandemia,
ahora las consecuencias económicas de una guerra, que no es como vosotros los que tenéis un poco más de edad, que digamos, no, a nosotros nos ha venido todo esto de sopetón y nos está dificultando más la situación. De hecho, perdona que haga el chascarrillo, pero incluso he escuchado que nos han llamado la generación sándwich. ¿Por qué? Porque estamos entre dos crisis. Entonces, Sí, que no terminamos de recuperarnos de una y ya hemos iniciado la siguiente. Efectivamente. Entonces, dentro de lo que cabe, ¿para ti esta situación ha supuesto una oportunidad para la empresa o incluso muchas empresas, no sé, más que oportunidad lo que han sido es oportunistas? No sé, ¿qué piensas tú? Bueno, pues un poco al hilo de tu reflexión, Juan Jesús, lo primero, hombre, no habéis tenido demasiada suerte un poco en el momento en el que nos encontramos a todos los niveles, sobre todo en el plano económico por las crisis que comentábamos, la situación de la pandemia, la imposibilidad de desarrollar una vida en cierta medida normal, ahora por la crisis de la invasión de Ucrania, pero también hay que ser, también un poco por filosofía de vida, en mi caso, optimista y ver que realmente vais a tener grandes oportunidades. Primero, porque la revolución que está en marcha no va a parar, independientemente de las circunstancias que la acompañan, la digitalización de la sociedad. Ahí, lógicamente, se van a crear enormes oportunidades laborales, económicas, etcétera, a todos los niveles. Y estoy seguro que las personas de vuestra generación vais a estar muchísimo mejor preparadas para desarrollarlas. Y luego también, lógicamente, en todos los entornos, digamos, turbulentos, siempre surgen oportunidades. Yo estoy seguro que de aquí a unos años seguramente se crearán innumerables empresas en sectores, en actividades, incluso en servicios que todavía hoy es difícil imaginar. Y ahí es donde tenéis que estar, lógicamente, la generación que comentabas, que sois gente muy preparada, que además habéis vivido estas circunstancias difíciles, que también os tiene que dar un plus de resistencia, de resiliencia, de ser capaces de haber superado circunstancias económicas, digamos, difíciles, y a partir de ahí, pues yo creo que vais a tener un horizonte profesional y personal esplendoroso. El problema es que, claro, lo que vemos en el día a día no facilita demasiado la labor, pues a veces veis que las circunstancias no son las más idóneas para crecer profesionalmente, para consolidar un entorno familiar, pero yo creo que hay que tener sobre todo esperanza y ser conscientes de que esta revolución lo que va a mejorar sin duda es la calidad de vida de las personas que vivimos a diario. El problema es que, claro, por el camino hay circunstancias que no siempre controlamos y que a veces cuesta adaptarse, pero yo creo que no solo estáis muy bien preparados, sino que vais a tener oportunidades de crecer y ojalá en unos años veamos estas circunstancias coyunturales que estamos viviendo ahora como algo pasajero y que realmente os hayan dado la oportunidad de crecer personal y profesionalmente. Ojalá y tus palabras sean premonitorias y sobre todo lo que tú dices, que nos den la oportunidad de poder hacerlo. Oye, Luis, así se me ha venido sobre la marcha, pero ya que tenemos la oportunidad de estar contigo, así brevemente, bueno, tú recuerdas el caso que supuso Donald Trump, que tengamos la opinión que tengamos de él. A nivel comunicativo ya sabemos el boom que él supuso. ¿Cómo estás viendo tú el tema de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que ahora está, digamos, se ha convertido en la imagen directamente de la resistencia de Ucrania? Sí, bueno, había muchos factores a su favor en el sentido de que, lógicamente,
La tendencia humana es siempre ponernos del lado del débil, del agredido, y en este caso pues parecía claro que el pueblo ucraniano era el que sufría la agresión por parte de Rusia y en primera persona por parte de Vladimir Putin. Luego, al final siempre tendemos a singularizar las cuestiones, aunque sean complejas. Entonces, si ponemos en una balanza la imagen pública que ya tenía Putin y que se ha venido forjando a lo largo de estos 40 días de guerra frente a la de Zelensky, pues también teníamos nuestro favorito en cuanto a la posibilidad de gestionar adecuadamente la comunicación. Y luego, lógicamente, él ha sido capaz de trasladar con un estilo muy directo, muy empático, todo el sufrimiento del pueblo ucraniano, poniéndose él siempre en un segundo lugar, porque lo importante era un poco pues el malestar, en este caso, la muerte que estaba en torno al pueblo ucraniano, y lógicamente ha creado una corriente internacional de simpatía en torno no solo a su figura, que ha crecido enormemente, sino en general al sufrimiento que es de todo el pueblo ucraniano. Entonces, en este caso, digamos, las circunstancias eran favorables, pero lógicamente el uso de una comunicación absolutamente transparente, haciendo uso de los medios digitales que prácticamente están al alcance de cualquier ciudadano hoy en día, y un poco apoyándose en ese calor del pueblo ucraniano, pues han tenido un éxito rotundo y prácticamente pues es una estrella en cuanto a la comunicación de crisis hoy en día, y seguramente en unos años veremos el caso de Ucrania y de Zelensky en particular como un caso de éxito de gestión de comunicación tan grave en una crisis como la que estamos viviendo. Desde luego. De hecho, yo creo que nadie nos íbamos a imaginar la empatía comunicativa tan potente que iba a generar este hombre y que iba a transmitir al mundo entero. Pero sí, seguramente va a quedar como un ejemplo a estudiar dentro de unos años. Y bueno, Luis, ya para finalizar, que sé que tienes tú que seguir con tus cosas, por eso no te quiero quitar mucho más tiempo. Ya para finalizar, a ver, no somos pitonizos, ni tú, ni yo, ni nadie, para predecir el futuro, pero no sé, basado en tu experiencia, tú ¿tú cómo piensas que van, digamos, a seguir adaptándose la empresa a nivel comunicativo en este sentido? Porque ya lo hemos estado comentando, hemos perdido la cuenta de las situaciones que han tenido que afrontar. Bueno, mencionaba las empresas, pero ya a nivel general de la población Sí, mundial. incluso, claro, incluso a título individual, un poco la gestión de nuestra marca personal, la presencia en Efectivamente, redes, efectivamente. todo está cambiando, básicamente porque, lo comentamos anteriormente, las circunstancias en muchos casos son las que nos están empujando a modificar no solo los modelos comunicativos, sino la apuesta por la comunicación de empresas y organizaciones. La pandemia, lo comentamos anteriormente en relación con un poco las malas circunstancias en las que habéis tenido que convivir personas jóvenes, a lo mejor sin un trabajo estable, etcétera. Pero, por ejemplo, en el plano de la digitalización ha supuesto pues, un empujón notabilísimo. Estamos ahora mismo manteniendo la conversación por Zoom, algo que seguramente hace 4 o 5 años hubiera parecido prácticamente imposible porque no era lo habitual. Había gente que se manejaba bien con la gestión de las tecnologías, las conversaciones a distancia, pero no era lo habitual. Habitualmente lo que se hacía era tener reuniones presenciales, aunque fueran mucho más, digamos, dificultosas, porque a veces la separación horaria, la separación geográfica impedía realmente tener conversaciones de cierta calidad. Y hoy prácticamente incluso personas lejos del ámbito de la comunicación, en el plano personal o personas de cierta edad, ya manejan con absoluta soltura los canales digitales que nos permiten comunicarnos con otras personas, ya sea en el plano profesional o personal. Entonces, yo soy optimista en cuanto al uso de la tecnología. Creo que al final nos vamos adaptando, vamos desechando aquellos aspectos que siempre surgen y que pueden ser nocivos tanto para nosotros como para nuestro entorno, y en ese sentido yo creo que no dejamos de evolucionar. Lógicamente hay cosas que no nos gustan, por poner un ejemplo tópico, el cambio climático, hay circunstancias, lógicamente, que del uso de los
combustibles fósiles pues que tenemos que desterrar y tenemos que tratar de migrar hacia nuevas tecnologías mucho más limpias, respetuosas y que nos permitan consumir garantizando un poco la viabilidad del planeta en el que vivimos. Pero a partir de ahí yo creo que con cierto tiempo, al final la tecnología va en la dirección correcta, básicamente porque los seres humanos, a veces nos cueste, terminamos por rectificar y ver un poco que puede ser la solución a determinados problemas que hemos creado en otros entornos tecnológicos. En ese sentido, soy optimista y quiero pensar que de aquí a unos años, seguramente, aunque se destruyan, por ejemplo, en el ámbito laboral, muchísimos empleos, van a surgir muchísimos otros, yo creo que incluso en mayor cuantía, que ahora no somos capaces de imaginar, porque el problema es que estamos en una disrupción continua con tecnologías que a veces todavía no imaginamos y lógicamente eso se va a traducir a todos los niveles. Si pensamos, vosotros sois bastante más jóvenes, pero la gente de mi edad, incluso mayores, nos plantean este escenario actual hace 10, 15 años, pues seguramente no lo hubiéramos dado por válida en absoluto. La posibilidad de llevar un teléfono móvil con el que prácticamente puedes hacer todo tipo de labores que hace un tiempo llevaban, digamos, una carga de trabajo enorme, pues ha sido un paso hacia adelante indudable. Lógicamente, en el camino se producen problemas que hay que intentar solucionar para mejorar nuestro trato y nuestra relación con la tecnología, pero en ese sentido yo soy optimista y confío en la naturaleza humana, que a pesar de los errores que vemos a diario en muchos aspectos, pues terminamos creo que por reflexionar y al final dar la mejor solución posible para la sociedad y para la vida en general. Pues yo comparto completamente tu optimismo. Estoy seguro que toda nuestra comunidad de Sella Cartuja también son optimistas, que a pesar de las dificultades que estamos viviendo, saldremos más fuertes, para el futuro. De hecho, yo siempre que nos preguntan si hubiera un hashtag en redes sociales que a mí que me definiera o que yo intentara transmitir, yo siempre transmito el never give up, nunca te rindas o nunca nos rindamos, porque es verdad que aunque tengamos muchas dificultades, yo creo que saldremos Seguro, además, más fuertes. en vuestro caso os estáis preparando un poco para el futuro y lo que hay que tener es también fe, digamos, en la naturaleza humana y un poco confianza en las posibilidades propias. Al final, en una u otra medida, seguramente, pues ya veréis cómo las circunstancias cambian y en este caso para mejor. A veces estamos sumidos también un poco en el día a día, en la vorágine, y no somos capaces de levantar un poco la mirada y ver con cierta perspectiva los enormes mejoras que hemos realizado a todos los niveles, en el plano humano, en el plano social, en el plano económico. Así que bueno, en ese sentido, espero no equivocarme y quiero ser optimista. Ojalá que sí. Y nada, Luis, decirte nuevamente que de verdad ha sido un placer y un honor tenerte ya no solo conmigo, sino poder compartir esta charla tan interesante que hemos tenido con nuestra comunidad de Sella Cartuja. Y de verdad, deseando que podamos volver a compartir experiencias como esta en un futuro próximo. Muy bien, pues yo encantado, ya sabéis. Es más, cuando lo compartáis, si surge cualquier comentario, cualquier pregunta por tu parte o por parte de la comunidad de Cartuja, pues nada, encantado a través de las redes sociales. Ya sabéis que me tenéis bastante bien localizado, así que podemos continuar la conversación cuando queráis. Un placer y buen fin de semana. Perfecto. Simplemente comentar a los compañeros que compartiré más tarde tanto la charla tanto en formato vídeo como en formato podcast para el que no lo pueda ver, que por lo menos lo pueda escuchar, aunque sea en 4 o 5 ratos que tenga libre. Y también os compartiré por redes, nunca mejor dicho, las redes y la página web de Luis para cualquier consulta y cualquier duda o interés que tengáis y queréis preguntarle, podáis contactar con él. Lo dicho, mil gracias, Luis, de verdad. Nada, igualmente. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, Juan Jesús.
Un abrazo Un muy fuerte fuerte. abrazo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.